Hola, hola, bienvenidos a este nuevo proyecto que estoy bautizando como Rex Espiritual, porque ya le di 1000 vueltas y es el mejor nombre que se me ocurrió. Y este nuevo proyecto es muy personal, llevaba algún tiempo pensando cómo hacerlo y me parece que este es un buen formato para empezar con esto. Quiero hablar de muchos temas que he conocido a lo largo de los últimos años. Me gustaría entrevistar a diferentes personas que conozcan sobre el mundo de la espiritualidad a diferentes niveles. Me gustaría también conocer puntos de vista y entrevistar personas que no coincidan con mi punto de vista, que no coincidan con lo que conozco, con lo que he aprendido para aprender más. Y me gustaría compartirles lo poco o mucho que he aprendido en estos años, porque creo que puede ser de mucha utilidad para muchas personas en diferentes aspectos de su vida. Si les ayuda, aunque sea un poquito, en hacer una cosa de su vida mejor, ya con eso la hice y ya con eso este podcast es el más exitoso de todo el mundo mundial. Muchas gracias por escucharme. Por favor, déjenme sus comentarios, sobre todo en Spotify pueden dejar los comentarios, en YouTube los comentarios también. Me gustaría saber qué opinan, qué piensan de cómo se tratan los temas en este podcast. Y bueno, pues empecemos. Este primer podcast lo quiero dedicar a un tema que me ha apasionado durante los últimos 6-7 años, que es la astrología. La astrología vista desde un punto de vista espiritual, no solamente como poner un meme y decir sí soy. He estudiado astrología, empecé a estudiar astrología por ahí de 2018, 19, y bueno, pues he estado estudiando varios temas, he ido a congresos, he leído libros, me he estado nutriendo de mucho de lo que que a mí me gusta llamarle ciencia me ha dado. Y pues me gustaría también compartir con ustedes qué pienso acerca de eso y que a alguien le pueda servir esta información. De inicio me gustaría comentar que para mí la astrología sí es una ciencia. Es una ciencia en tanto que es un estudio que, si bien no se le ha dado una formalidad en el mundo moderno, se le puede dar. Y yo como ingeniero estoy convencido de que si se le aplica el método científico a la astrología de manera seria, se puede llegar a conclusiones como lo pueden ser ciencias como la física, la química o las matemáticas, es decir, meterlo a un proceso de prueba y error para ver qué tan ciertas son las teorías que se dicen ahí. Sobre todo, creo que no se ha hecho como con masas, no se ha hecho estudios serios con muchas personas, con diferentes configuraciones de cartas y ver cómo funciona eso en sus vidas. Creo que nos daría resultados de los que nos impresionaríamos, de verdad. Y con ello no quiero decir que es una amenaza o que es una cosa del destino que no se puede mover, pero usualmente andamos por la vida medios desconectados y medios inconscientes. Entonces, si nos dejamos nada más llevar por la marea, usualmente los resultados que nos darían ese tipo de estudios creo que serían muy, muy acertados. Me gustaría también comentarles que la astrología que yo estudio, con la que estoy más apegado, es la astrología clásica o helenística. Hay una astrología, digamos, más nueva, no sé qué tanto más nueva, pero que le llaman astrología moderna. Hay algunos elementos de la astrología moderna con los que yo no estoy muy de acuerdo, basado en lo que yo he estudiado y he practicado. No todos, pero hay algunos puntos que no me encantan. Igual hay algunos puntos de la astrología helenística con los que no estoy 100% de acuerdo, también con base en los experimentos que he hecho. Pero bueno, eso es otra materia. Me gustaría compartir también que tengo ya algunos años leyendo cartas astrales de diferentes personas. Afortunadamente me han dado la oportunidad de leer cartas de familiares, de amigos, de personas cercanas, pero también he leído ya cartas de personas que viven en otros países, a veces del otro lado del mundo, que no tienen nada que ver conmigo, que no tengo absolutamente ninguna información acerca de ellos más que su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento. Y con base solamente en esos datos se puede calcular cuál es la energía que es más afín a la persona para el trayecto de su vida, ¿no? Entonces me parece impresionante, me ha parecido impresionante este viaje, me ha parecido que me llena muchos huecos que tenía yo, como muchas inquietudes que tenía yo respecto a la espiritualidad y cómo funciona el mundo. Pero sí, definitivamente creo que estudiarlo de manera seria me ha convenido mucho, porque definitivamente he despejado dudas, he conectado más con lo que es la astrología
en su sentido más científico, más pragmático. Y bueno, pues eso me hace muy, muy feliz. Y no solo eso, también hay personas a las que les ha ayudado un poquito el conocer, o un mucho, conocer su carta. Y sobre eso también quisiera platicar que si alguien no conoce qué es la astrología y si alguien no conoce qué son las cartas, vamos a platicarlo aquí de manera rápida, práctica y sencilla. Primero, comencemos. ¿Qué es la astrología? Para mí la astrología sí es una ciencia, y es una ciencia que estudia la influencia de los diferentes astros que componen al menos el sistema solar sobre nosotros, individuos en el planeta Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que si Mercurio está retrógrado, entonces todos los carros del mundo van a chocar y ninguna tecnología se va a mover y demás, ¿no? Sino lo que quiero decir es que definitivamente se puede ver que hay una influencia entre cómo se mueven los planetas, en qué posiciones están y la relación entre esas posiciones con respecto a las frecuencias y la energía que nos afecta a nosotros mortalitos en la Tierra. Es una ciencia geocéntrica, es decir, parte de que nosotros observamos el cielo desde la Tierra, entonces por ello es que se habla de un Mercurio retrógrado y demás retrógrados, porque a nuestros ojos, desde la Tierra, parece ser que los planetas se mueven de esa manera, ¿no? Que avanzan y a veces retroceden. Y de esta manera también podemos dibujar como un círculo, no es como, es un círculo en el cual podemos identificar con exactitud cuáles son los puntos matemáticos en los que se encuentran actualmente los planetas y las posiciones desde las cuales vienen y hacia las cuales van. Y eso influye, lo que yo he visto es que influye mucho en la energía que tenemos o vivimos nosotros día a día en la Tierra. Hay algunas teorías sobre esto y por supuesto que hay muchas que la debaten, ¿no? Hay que hay muchas que no creen en eso y todo el mundo estamos en nuestro derecho de creer lo que sea y de llamarle creencias de gente pendeja, lo que le queramos llamar así, pero yo lo que entiendo, por lo que he visto y por lo que he probado, es que cuando éramos una sola cosa, porque no sabemos qué era, cuando éramos una sola cosa en el Big Bang y estábamos todos pegaditos, nuestro cachete estaba pegado con Júpiter, y de repente todo explotó y en un nada de tiempo todo se expandió. Como estábamos pegados los unos con los otros, que permanece en nosotros una unión, una cierta frecuencia a la cual a través de la cual nosotros estamos o seguimos vibrando con todos los planetas, con todas las estrellas, con todo lo que compone el universo, y nos afectan tanto como nosotros los afectamos a ellos. Hay también, bueno, se ha estudiado esto desde la antigüedad, llámese egipcios, sumerios, mayas, aztecas. No es nuevo este conocimiento, no es solamente europeo, no es solamente de Occidente, es un estudio que ha venido creciendo por años y años, se ha venido estudiando y se ha venido perfeccionando a través de los siglos. Y básicamente ha sido a través de la observación. Básicamente la gente de la antigüedad se ponía a ver el cielo y decía, bueno, es que cuando el sol está en otoño, usualmente la gente que nace durante esa etapa es así, o cuando está esta cosa azul muy brillosa en el cielo y se está pegando al sol, entonces suelen pasar este tipo de cosas, y entonces empezaban a ser como símiles o como estudios sobre qué es lo que pasaba cuando el cielo se encontraba con ciertas configuraciones, ¿no? Y de esa manera tenemos, por ejemplo, la astrología india, la astrología china, que si bien no son exactamente iguales a la astrología helenística, sí comparten muchas cosas y comparten el simple hecho de que entienden que el movimiento de los astros influye en la Tierra, influye en lo que sucede en la Tierra y en lo que nos sucede a nosotros humanos en la Tierra. Una vez dicho esto, bueno, pues me gustaría también compartirles que la astrología es una ciencia muy amplia, es una ciencia a través de la cual, a través de los años y de los siglos, por ejemplo, se preveía si se iba a ganar una guerra, si un rey iba a morir pronto, si era bueno sembrar para obtener una buena cosecha o no, si un niño que nacía en una cierta época era bueno para ser rey o era la reencarnación de alguien. Y entonces se ha utilizado la astrología a través de los siglos para diferentes cosas, usualmente muy cercanas a las monarquías o los círculos de poder. No ha dejado de ser así.
Un simple ejemplo es la coronación de Carlos, que me parece que fue muy estudiada astrológicamente para ciertas cosas. Pero también, y es lo mucho en lo que yo me voy a vaciar hacia este podcast, es una astrología pragmática, es decir, cómo yo puedo aplicar esas cosas que se están moviendo en el cielo a diferentes velocidades, con diferentes ritmos, con diferentes órbitas, y que yo no entiendo y que se siguen moviendo, esté yo de acuerdo o no en que se muevan. ¿Cómo puedo aplicar eso que está ya tan lejos y tan afuera en mi vida diaria, ¿no? Cuando tengo que hacer un examen, o cuando tengo que comprar un carro, cuando tengo que cerrar una venta, o hacer ciertas cosas en mi trabajo, y entonces de esa manera creo que nos puede ser muy útil, y que puede ser una herramienta que todos podemos usar y a la que todos nos puede servir. Yo estudio Kabbalah también desde 2017, entonces me interesa mucho aplicar los conocimientos que he adquirido durante estos años de la Kabbalah y la astrología cabalística para ser más pragmático esto, para ser todavía más cercano a lo que vivimos día a día, el conocimiento que pues de algún modo adquirido o estudiado, que me han hecho favor de transmitir maestros, libros, videos y muchas cosas que me han interesado leer, y no con eso quiero decir que lo sé todo, porque sé bien poquito comparado con muchas personas, pero yo lo que quiero es compartir e ir compartiendo más y más y más lo que conozco, para que eso pueda de algún modo hacer una comunidad y ayudar a las personas a las que tengan que ayudar, y tocar lo que tengan que tocar de las maneras que eso tenga que suceder. ¿Qué más? La astrología para mí entonces es una ciencia, y la podemos aplicar al día a día, que es lo que a mí me parece muy interesante y muy práctico. Más allá de la astrología quizá, no sé, mundana, y ver cómo era la astrología para los chinos en el siglo tal o cosas así, me interesa más, oye, viene un Venus retrógrado, ¿no? ¿Cómo me va a afectar? ¿Cómo está el cielo para hacer una inversión? ¿Cómo está el cielo para a lo mejor sugerir una boda? Se pueden calcular ciertos configuraciones para que haya un cielo mejor para abrir un negocio, para casarse, para tener hijos, para muchas cosas. Y esto, por ejemplo, en la Kabbalah se utiliza como base, ¿no? Es decir, para la Kabbalah la astrología es una herramienta importante que se puede utilizar para el día a día, y que nos puede ayudar mucho para entendernos mejor a nosotros, para entender mejor a los otros, y poder vivir de mejor manera en este mundo que tenemos que vivir. Pues bueno, como les comentaba, hay muchas visiones de la astrología. Yo me voy a enfocar un poquito más en la astrología cabalista. No es la única vez que me gustaría hablar de astrología, es nada más como una introducción, y con esto lo que les quiero decir es que cuando haya un Mercurio retrógrado, cuando haya una cuadratura de ciertas cosas importantes, me gustaría compartírselas a través de este espacio también, para que entre todos vayamos conociendo un poco más de qué es lo que pasa, qué ventajas podemos tener, qué es lo que tenemos que observar con mayor conciencia para vivir mejor, qué es lo que nos dice el cielo básicamente para poder estar mejor cada día y cada día mejor. Sobre los horóscopos, también me gustaría decir que a mí me parece que los horóscopos son útiles, que son una herramienta que sí nos puede servir como para tener un poquito más de atención en ciertos puntos para nuestra semana, nuestro mes o nuestro día, que es finalmente esta astrología aplicada ya al día a día y al cómo vivimos, pero me parece que por ser como lo más famoso, lo que más se conoce de la astrología, a veces se piensa que la astrología es eso, que la astrología son horóscopos y es de algún modo lo único que existe, ¿no? Por ejemplo, a una persona que yo admiro mucho, a Badía, que tiene un podcast también de espiritualidad y que nos habla de muchos temas muy interesantes. El podcast que él hizo de astrología básicamente lo redujo, o cuando ha mencionado la astrología en su podcast, lo ha reducido a horóscopos, pero creo yo porque es lo que se conoce más, que es lo que es más famoso, ¿no? Y es decir, como y lo puedo entender perfectamente ese modo de pensar, que es la astrología básicamente me dice cómo nos va a ir a los Leo en la semana, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Cuando en realidad la astrología es mucho más que eso. Yo he hecho ejemplos en otros espacios donde he dicho que la astrología, decir que la astrología es
puros horóscopos es tan ridículo como decir, o tan reduccionista como decir, que la magia son amarres, ¿no? Para quien crea en eso. Cuando la magia es mucho más que eso, ¿no? Y hay diferentes tipos de magia, y hay hechizos y rituales y cosas que hacemos a veces tan sencillas que no somos conscientes que también implican magia, entendiendo la magia como mover energía para obtener algún resultado. La astrología es mucho más que los horóscopos. Con la astrología nosotros podemos, de entrada, lo que me parece más interesante es conocernos mejor. ¿Cómo es esto? A través de nuestra carta astral, que la carta astral no es una carta de tarot, cuando a veces se dice la lectura de la carta astral, muy probablemente estemos pensando en cartas tipo de tarot o de baraja, que nos van a leer y nos van a adivinar qué somos o nuestro signo o cosas así, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad el término carta va más orientado a la cartografía, es decir, a un mapa. Es un mapa de quiénes somos, es un mapa de la energía base que tenemos en esta encarnación, en esta vida, y que nos ayuda a entender mejor cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son los posibles retos que podemos tener en esta vida, las facilidades, las bendiciones, las ventajas, cuál es nuestro tikkun, por ejemplo, hablando de la Kabbalah, es decir, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es el trabajo principal que tenemos que hacer en esta vida, y de esa manera podemos ver como a gran escala o a detalle, tanto como queramos, muchos aspectos de nuestra vida, nuestro cuerpo físico, dinero, pareja, matrimonio, trabajo, salud. Podemos ver muchos aspectos de la vida en una carta astral o en un mapa astral de una persona. Ese mapa es único, es decir, se tiene que calcular de acuerdo al día, el lugar y hora de nacimiento de cada quien. Se calcula cuál es la carta única para esa persona y se hace una interpretación de esa carta, entendiendo esa interpretación no como que me voy a adivinar qué dice ahí, sino que ya estudié cuáles son las configuraciones que me está diciendo esa carta y las voy a leer tal cual son, ¿no? Y entonces ahí lo único que va a variar es que a lo mejor un astrólogo tiene más experiencia, no sé, en la casa del dinero, y entonces ahí puede hablar mucho más de la casa del dinero, y habrá otro a lo mejor que le guste más el tema de la casa del sexo, de la salud, y entonces se enfoque más en eso, pero no significa que van a decir cosas enteramente diferentes, ¿no? Hablando de dos buenos astrólogos en este ejemplo. Y entonces de esta manera nuestra carta astral o nuestro mapa astral nos puede ayudar mucho a comprender quiénes somos, a qué venimos, qué herramientas tenemos y cómo podemos interactuar con esas herramientas con los demás. Y esta carta o este mapa se puede extender, por ejemplo, se puede hacer una carta de la pareja, es decir, de dos personas como si fueran una sola, un solo ente, y entonces se hace una carta así. Se puede hacer una carta de una empresa, se puede hacer una carta de un país, y entonces saber de alguna manera ese país económicamente, cómo es la energía disponible para ese país y demás. Entonces aquí me gustaría también aclarar ese término de energía disponible. En la carta lo que vemos los astrólogos no es destino, no es algo que está firmado en piedra y que no podemos mover, sino todo lo contrario, al menos visto desde la Kabbalah. Nosotros, de hecho, el tema de conocer nuestra carta astral y cómo estamos configurados y cómo venimos al mundo, nos sirve para estar encima de esa energía. Es decir, si, por ejemplo, alguien tiene la energía del dinero un poco bloqueada o no tan disponible, no tan fluida, no significa que él nunca va a tener dinero y que él no puede generar riqueza y no puede generar abundancia. Lo que significa quizá es que es un reto para él y que él a lo mejor le va a costar un poquito más de trabajo generarla que a otras personas que tienen una configuración diferente. Pero no significa que no lo pueda hacer, solo significa que a través de hacer conciencia, es decir, de inyectar presencia, de inyectar energía a esas acciones que lo lleven a tener abundancia, lo puede lograr. Y eso en la Kabbalah se llama estar arriba de los astros, arriba del designio de los astros. Y entonces de esa manera ya no es nada más como leer el destino y leer lo que a fuerza tiene que pasar, sino es leer cuál es la energía base o la energía disponible de inicio para todos nosotros, y con esa poder trabajar y con esa vivir más fácil, vivir más conscientes. Creo que la parte más importante de la lectura de las cartas, hacernos conscientes de las herramientas que traemos de nacimiento para poder utilizarlas a nuestro favor y a favor de los demás. Hay muchos mitos acerca de la astrología también. Puedo entender que la gente
por ejemplo, se casa con los horóscopos, ¿no? Y no sale de ahí, no conecta con más que eso, aunque últimamente he visto, no sé, quizás 2015, 16, 17, que ha habido un auge y una fama acerca de la astrología, y que ya empieza a conocerse a lo mejor un poquito más eso que se llama el Big Three, que es cuál es mi sol, mi luna y mi ascendente, que ya es mucho decir, ¿no? Ya es irnos mucho más a profundidad y mucho más allá de conocer las cartas de las personas y las energías de las personas. Aquí nada más me gustaría decir que no hay que juzgar a la gente por su signo, ni por su luna, ni por su nada, sino que la astrología es una herramienta para entender, no para juzgar. Es una herramienta que nos debería de servir para nosotros entendernos mejor, entender mejor quién es el otro, pero no para juzgarlo y no para apuntar con un dedo, porque con ese mismo dedo que apuntamos nos pueden apuntar a nosotros. Es decir, todos los signos tienen su parte de luz, de sombra, todos los signos tienen sus dificultades, sus ventajas, y a lo mejor conectamos más con unas o con otras, pero no significa que no existan, solo significa que no las vemos, ¿no? Entonces, utilizar la herramienta de la astrología de manera adecuada nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho de entrada a conocernos nosotros. Si es que alguien que me está escuchando tiene hijos, puede ayudarlo a conocer mejor a sus hijos, y con esto quiero decir a la energía que tienen sus hijos de base. Puede ayudar a una empresa a conocer mejor cuál es su desempeño económico, por ejemplo, de sus líderes. Puede ayudar a un país quizá a lo mejor a tomar decisiones acerca de economía, de relaciones políticas, de relaciones con otros países, y entonces de esta manera la astrología puede ser una herramienta que nos ayude, por ejemplo, a decidir si es bueno firmar un contrato o no, o si es, digamos, la energía está disponible de una buena manera para hacer esa firma, o puede ayudar a un presidente a definir cosas como era en la antigüedad, que los reyes a veces decidían entrar a una batalla o no por la astrología, ¿no? Entonces, puede ser una herramienta. Es una herramienta que nos puede ayudar a crecer mucho, a evolucionar mucho, a hacernos más conscientes de quiénes somos y quiénes son los demás, y crecer en conjunto como sociedad. Creo que es una herramienta que no por nada viene a estar de moda, y que cada vez se interesa más la gente en ella y la quiere estudiar más y quiere estar más en contacto con ella. Y me gustaría invitarlos a que conozcan más de astrología, que lean más de astrología, que no se queden nada más con los horóscopos, que les repito, son útiles, pero no es todo. Hay mucho más atrás de la astrología. Simplemente el conocer a detalle tu carta astral, o al menos tu Big Three, tu sol, tu luna y tu ascendente, o ya de perdida conocer bien tu sol, te puede ayudar mucho a entenderte mejor, a identificar cuáles son tus partes a veces un poquito más de sombra o de reto, cuáles son las partes más luminosas o en las que tienes más herramientas o más ventajas, y con eso poder vivir mejor, y con eso poder moverte mejor en el mundo, tomar mejores decisiones, ser más consciente. Y bueno, pues el chiste de esto es que todos vivamos mejor. Entonces los invito a estudiar en la medida en la que ustedes quieran, en la medida que a ustedes les gusta astrología. Los invito a visitar mi canal de Instagram. Estoy subiendo ya más contenido, estoy haciendo lives. Es @astrorex72, astrorex72. También TikTok, y entonces en esos canales estoy subiendo información. Hay un sinnúmero de personas que están subiendo contenido de diferentes tipos, algunos en broma, algunos más serios, y también hay charlatanes, ¿no? Hay que decirlo. También hay gente que no ha estudiado mucho y entonces se avienta a decir cosas en TikTok, o sobre todo en TikTok he visto temas de personas que estudian quizá poquito, no entienden bien y se avientan a afirmar cosas, y a veces por eso es que la astrología termina como viéndose un poquito manchada, ¿no? Entonces yo los invitaría a ver varios canales, a conocer a varias personas, a enterarse por muchos lados de qué es la astrología, y de esa manera irse formando un propio criterio, una propia opinión, pero estudiarla, no demeritarla porque sí, no decir es que eso es creencia o es adivinación o cosas así, porque la verdad es que no es cierto. También por ahí creo que puede haber un sesgo religioso, y eso me parece muy curioso, porque en realidad la astrología está muy pegada al judaísmo y está muy pegada por lo tanto al cristianismo,
y a todas las religiones que se derivan de las religiones judeocristianas, y por ahí he visto que hay gente que dice, y lo he escuchado toda la vida, hay gente que dice que la astrología es pecado, ¿no? Que estudiar la astrología es hechicería y entonces es pecado y Dios lo ve mal, cuando la verdad es que es todo lo contrario. A Abraham, al patriarca, se le revelaron conocimientos de astrología para poder entenderse mejor él y transmitirlas hacia su pueblo. Y bien podemos pensar que Abraham no existió y que es un cuento de la Biblia y demás. Por ahí me gustaría de pronto tener un podcast hablando un poquito de lo que conozco o lo que he entendido que es la Biblia. Pero en resumidas cuentas, la astrología no es pecado y la astrología no está prohibida y Dios no ve mal la astrología porque es base fundamental del judaísmo. Para hacerlo muy muy simple, a lo mejor si algún cristiano por ahí dice es que la astrología es hechicería y está mal y Dios te va a pegar con un látigo, pues bueno, Jesús era judío y era muy judío y era muy cumplidor de todo lo que decía el judaísmo. Era quizá de los que más cumplían en su época con los preceptos judíos, y por lo tanto él conocía de astrología porque es mucho de la base del judaísmo y de los conocimientos que hay ahí. Simplemente el calendario judío está basado en conocimientos astrológicos. El calendario católico está orientado o está hecho con conocimientos de astrología. Y por eso es que, por ejemplo, la Pascua católica se celebra pasando la primera luna llena después de Aries, del mes de Aries. Entonces, digo, y esto no te lo van a decir, ¿no? A lo mejor van a decir que no es cierto y que a lo mejor cada año se calcula con base en que, mira, volteate para allá, pero así es, ¿no? Y realmente creo que entre más busquemos información y más conozcamos de dónde vienen las cosas y hacia dónde van, y sobre todo que nos hagamos de las herramientas que nos podamos hacer para vivir mejor, creo que con eso nos brincamos cualquier tipo de precepto, dogma, creencia, supuestas escrituras que luego ni están en la Biblia, y demás, porque a eso venimos a trabajar. Venimos a trabajarnos a nosotros mismos, a conocernos mejor a nosotros mismos, a vivir mejor nosotros mismos y ayudar a otros a vivir mejor y a hacer su trabajo y a hacer su proceso, pero sobre todo a encargarnos del nuestro. Y la astrología es sin duda una herramienta que te puede ayudar mucho a hacer tu proceso más fácil, de entrada a conocerte mejor. Y cuál es tu propósito de vida, cuáles son tus herramientas, cuáles son tus posibles retos en esta vida, y de esa manera ayudarte a evolucionar, ayudarte a ser más feliz, ayudarte si quieres a tener más dinero, a tener más fama o lo que tú quieras tener. Y con esto no quiero decir que nos orientemos a eso o que la felicidad esté ahí, pero no tiene nada de malo ser famoso o tener dinero. Hay cartas que así vienen y las personas sencillamente se vuelven famosas de un día para el otro o millonarias de un día para el otro. Y el conocer cuál es la configuración con la que venimos y hacia dónde vamos, creo que es una herramienta muy útil y muy importante de la cual todos podemos echar mano. Los invito a conocer muchos canales en TikTok de astrología, en Instagram de lo que quieran de astrología. Creo que sobre todo si es astrología cabalista puede estar como un poquito más orientada a lo que se puede practicar, digamos. La astrología, la Kabbalah como a mi parecer, la Kabbalah mejor usada es la Kabbalah que podemos usar día a día. Entonces todo lo que sea astrología pragmática me parece que nos puede ayudar, y no es que haya una astrología que se llame así pragmática, ojalá la haya algún día, pero a lo que me refiero es que todos aquellos consejos que podamos oír, que nos puedan ayudar a mejorar día a día con base a lo mejor en cómo está el cielo en ese momento, cómo estamos nosotros, qué viene para la siguiente semana, mes, etcétera, lo que sea ayudarnos a nosotros a estar mejor, a estar en paz, a estar más felices, y con ello que nos pueda ayudar a compartir con otras personas, a compartir esa felicidad, a compartir esa paz, a compartir esa sabiduría, a compartir lo que tenemos, lo que somos. Eso siempre va a estar bien para todos y nos va a ayudar a estar mejor y mejor cada vez.
Los invito entonces a conocer más de astrología. Pregúntenme si puedo resolver las dudas, con todo gusto lo hago, y si no, pregunto, investigo y nos ponemos todos a estudiar, porque es un tema que nos puede apasionar a todos, nos puede llevar años y años estudiar y nunca acabar, pero de lo que se trata es de practicarla, de usarla para nuestro día a día, de utilizarla en todos los aspectos de nuestra vida en los que podamos, para ayudarnos, para estar mejor. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar mi primer episodio. Espero que sean muchos los que podamos grabar. Espero que les sea interesante lo que se platique aquí. Y por favor, déjenme su retroalimentación si quieren, comentarios, likes, que no les parece, si les parece, lo que sea es bienvenido. Y bueno, pues les deseo un excelente día, tarde, noche. No sé en qué momento estén escuchando esto. A todos. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.